Oye. Deja de deslizar la pantalla por un segundo. Necesito que escuches esto antes de juzgar a nadie en esta historia. Una noche cualquiera, un millonario entró a su propia cocina y encontró a su empleada llorando, escondiendo sus manos heridas detrás de la espalda, como si sintiera vergüenza de algo que ni siquiera era su culpa. Daniel casi se dio la vuelta. Casi dejó pasar la escena. Pero entonces miró más allá de ella y vio a su prometida parada en el pasillo, con los brazos cruzados, sonriendo. No preocupada. No inquieta. Sonriendo. Y esa sonrisa. Ahí es donde realmente comienza esta historia. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Antes de empezar, cuéntenme, desde dónde me están viendo y de qué país son. Déjenlo en los comentarios, leo todos y cada uno. Esta noche les traigo una historia sobre un amor que no es lo que parece, sobre una lealtad que se pone a prueba en los momentos más silenciosos, y sobre una verdad que estuvo escondida a plena vista todo el tiempo. Esta historia les va a hacer sentir algo. Quédense conmigo hasta el final, porque la verdadera historia todavía no ha comenzado. Nadie en esa cocina esperaba que la noche terminara así. Daniela le tenía una regla que seguía desde los 26 años, el año en que vendió su primera empresa por más dinero del que sabía qué hacer con él. Nunca dejar que nadie lo viera perder el control. Ni los inversionistas, ni los periodistas, ni los miembros de la junta directiva que alguna vez dudaron de que un chico que había dejado la universidad pudiera construir algo duradero. En 11 años, Daniel se había convertido en el tipo de hombre del que hablaban las revistas. Una oficina en el piso más alto del centro de Chicago. Una casa junto al lago, muy lejos del barrio pobre donde había crecido. Su nombre en el ala de un hospital que su madre nunca hubiera creído si aún estuviera viva. Pero reglas como esa no duran para siempre. Y en una noche de martes, a finales de octubre, parado en su propia cocina de mármol, con la corbata floja y el saco colgando de un brazo, Daniel sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. Algo para lo que 11 años de disciplina no lo habían preparado. Ella se llamaba Marisol. Llevaba 8 meses trabajando en su casa. Callada, cuidadosa, siempre terminaba su turno 10 minutos antes porque, según ella, le parecía una falta de respeto salir corriendo apenas marcaba el reloj. Daniel no sabía mucho más de Marisol. Así funcionaban las cosas. Rosa, la ama de llaves de Daniel, la había contratado y había respondido por ella. Daniel le había estrechado la mano una sola vez, durante la inducción, y nunca más había vuelto a pensar en ella. Así era la vida en una casa como la suya, la gente se movía entre las habitaciones como fantasmas, y Daniel apenas notaba las paredes, mucho menos a quien las limpiaba. Pero esa noche, Daniel la notó. Marisol estaba de pie cerca de la despensa, medio de espaldas, con las mangas bajadas cubriéndole las muñecas, aunque hacía calor en la cocina. Sus hombros temblaban de esa manera tan particular en que tiembla una persona cuando está haciendo un esfuerzo enorme por no hacer ningún ruido, y ese mismo esfuerzo termina convirtiéndose en el ruido. Daniel estuvo a punto de pasar de largo. Casi fingió que no la había visto, porque era más fácil, porque esa era la regla. Entonces Marisol giró apenas un poco, lo suficiente para que la luz de la cocina le iluminara las manos. Estaban envueltas torpemente en un trapo de cocina, con manchas de un rojo oscuro que se extendían sobre el algodón blanco de forma irregular. Tenía los nudillos raspados, y una línea delgada y enojada cruzaba el dorso de una de sus manos, tan profunda que parecía necesitar puntos. No era una venda improvisada con lo primero que encontró. Marisol, dijo Daniel. Su voz salió más baja de lo que pretendía, cuidadosa, como si estuviera tratando de no espantar a algo que ya estaba herido. ¿Qué te pasó en las manos? Marisol se sobresaltó. Literalmente se sobresaltó, como si la voz de Daniel le hubiera hecho daño, y apretó los brazos contra su estómago. No es nada, señor Ale. Perdón, ya limpio esto. Sus ojos se fueron hacia el piso, cerca del fregadero, donde Daniel ahora notaba pedazos de vidrio brillando bajo las lámparas colgantes.
Una botella de vino hecha añicos, un líquido rojo oscuro extendiéndose hacia las líneas del piso, como la escena de un pequeño crimen que nadie había reportado todavía. «Estás sangrando», dijo Daniel. «Eso no es nada. Se me cayó una botella. Fui torpe. Es mi culpa, yo lo pago». «Basta». Daniel lo dijo con suavidad, pero aún así sonó como una orden, y Marisol se detuvo, con la boca todavía abierta a mitad de la siguiente disculpa que estaba a punto de dar. Daniel había pasado toda su vida adulta leyendo situaciones, leyendo a inversionistas que decidían si confiar en él, leyendo a empleados que decidían si mentirle, leyendo a rivales que decidían si subestimarlo. Sabía cómo se veía el miedo. Sabía cómo sonaba el miedo disfrazado de disculpa. Y lo que tenía frente a él no se veía como una mujer que había sido torpe con una botella de vino. Se veía como una mujer que tenía miedo de que la vieran. «Déjame ver», dijo Daniel, acercándose, extendiendo la mano hacia el trapo de cocina con una delicadeza que no había mostrado con nadie en mucho tiempo. Marisol dudó. Realmente dudó, mirando hacia el pasillo que llevaba al ala este de la casa, hacia el sonido de unos tacones sobre el mármol que Daniel ni siquiera había registrado hasta ese preciso instante. Daniel levantó la vista. Parada en la entrada del pasillo, con una mano apoyada en el marco de la puerta como si llevara un buen rato ahí, simplemente observando, estaba Vanessa, su prometida. Faltaban 6 meses para una boda que aparecería en 3 revistas y para la que Vanessa había contratado, por su cuenta, a un equipo de documentalistas carísimo. Vanessa todavía llevaba puesto el vestido de gala de esa noche. Seda plateada brillando bajo la luz, los aretes de diamantes que Daniel le había comprado en Cartier 2 navidades atrás, balanceándose suavemente mientras ella ladeaba la cabeza. Vanessa sonreía. No era una sonrisa cálida. No era una sonrisa de alivio. No era la sonrisa que uno esperaría de alguien que acaba de descubrir a una empleada de su propia casa sangrando en la cocina. Era algo más silencioso y más frío que eso. La pequeña curva satisfecha de alguien que observa una escena desarrollarse exactamente como la había planeado. «Ay, Daniel», dijo Vanessa, con la voz ligera como el aire, entrando a la cocina como si llegara a una fiesta. «Llegaste temprano». Algo en el pecho de Daniel se quedó completamente quieto. La misma quietud que hay en el aire justo antes de que estalle una tormenta. Daniel miró las manos temblorosas de Marisol. Miró el vidrio roto en el piso, colocado de una forma extraña. No cerca de la barra, donde caería naturalmente una botella al resbalarse, sino más cerca de la puerta. Casi como si la hubieran lanzado. Miró la sonrisa de Vanessa. Tranquila. Divertida. Expectante. Y por primera vez en 8 meses de vivir bajo el mismo techo con la mujer con la que estaba a punto de casarse, Daniel sintió que una pregunta se le formaba en la garganta, una pregunta que casi tenía miedo de hacer en voz alta. «¿Qué hiciste?». La pregunta se le quedó atorada como una piedra. Pero Daniel no la hizo. Todavía no. Algún instinto, el mismo que lo había salvado de 3 malos negocios a lo largo de los años, le dijo que no preguntara eso frente a Vanessa. No hasta entender bien qué era lo que realmente estaba viendo. «Marisol, siéntate», dijo Daniel en su lugar, guiándola por el codo hacia uno de los bancos de la cocina, con la voz firme de una manera que hasta él mismo lo sorprendió. «Voy a llamar al doctor Reyes». «No, por favor, señor Ale. De verdad no es necesario». La voz de Marisol se quebró en la última palabra. Y miró, solo por una fracción de segundo, hacia Vanessa. La misma forma en que uno mira a un perro del que no está seguro si va a morder. Esa mirada le dijo a Daniel más de lo que Marisol jamás hubiera podido decir en voz alta. «Está bien», dijo Vanessa con suavidad, cruzando la cocina, sus tacones repiqueteando sobre el mármol con una confianza sin prisa. «Solo está avergonzada». «¿Verdad, cariño?». La palabra «cariño» salió afilada como una navaja envuelta en seda. Fue descuidada con la cristalería buena.
Le dije que tuviera más cuidado con las cosas que no le pertenecen. La cristalería buena, repitió Daniel lentamente. Que atravesó un trapo de cocina y sigue sangrando 20 minutos después. La sonrisa de Vanessa titubeó. Apenas. Lo suficiente para que, si Daniel no hubiera pasado 11 años aprendiendo a leer los gestos más pequeños en una negociación, se le hubiera pasado por completo. Los accidentes pasan, Daniel. Estás siendo dramático. Daniel no le respondió. En cambio, se agachó a la altura de los ojos de Marisol, que miraba fijamente su regazo, como si el estampado de su delantal escondiera alguna respuesta. Marisol, dijo en voz baja, solo para ella. Necesito que me digas la verdad. Se te cayó esa botella. Silencio. El tipo de silencio que dice más que cualquier confesión. Está bien, dijo Daniel. Sea lo que sea, solo necesito saberlo. Marisol levantó la mirada, con los ojos húmedos y aterrados, y volvió a mirar hacia Vanessa, que se había quedado completamente quieta junto a la barra, con los brazos cruzados sobre el pecho de una forma que parecía casual y no lo era en absoluto. Se me cayó, susurró finalmente Marisol. Soy torpe. Es mi culpa. Daniel sintió que algo dentro de él se desinflaba. No era decepción hacia ella, sino el reconocimiento pesado de lo que el miedo le hace a las personas. Como reescribe la verdad para darle la forma que sea más segura. Daniel ya había visto esto antes, hace mucho tiempo, en una casa que olía a cigarrillos y facturas sin pagar. En una madre que solía decir, todo está bien, con un moretón floreciendo bajo el ojo. Daniel conocía ese idioma. Lo había aprendido a hablar mucho antes de aprender el idioma de las salas de juntas y las acciones bursátiles. Daniel se puso de pie despacio. Rosa. Llamó hacia el pasillo. En segundos apareció la ama de llaves, secándose las manos en el delantal, con los ojos muy abiertos al ver el trapo empapado de sangre. Dios mío, dijo Rosa en voz baja, corriendo hacia Marisol. Trae el botiquín de mi baño, dijo Daniel. El de verdad, no el decorativo del pasillo de visitas. Rosa asintió y salió corriendo sin hacer preguntas, con la confianza que construyen 8 años de trabajo juntos. Vanessa soltó un pequeño suspiro de aburrimiento, el sonido de alguien cuya paciencia para una escena se está agotando. Daniel, esto es un asunto de servicio doméstico. Tienes una llamada con Tokio en 40 minutos. Deja que Rosa se encargue. Ahí estaré, dijo Daniel, sin mirarla. Hubo una pausa, breve pero cargada, del tipo en que dos personas deciden si van a tener la conversación real o la conversación educada. Vanessa eligió la educada. Siempre lo hacía frente a testigos. Claro, dijo Vanessa con ligereza. Voy a cambiarme. Larga noche. Se dio media vuelta, sus tacones repiqueteando otra vez sin prisa, desapareciendo por el mismo pasillo del que había venido. Y Daniel la vio irse con una extraña opresión en el pecho que no reconocía. Rosa volvió con el botiquín, y entre ella y Daniel desenvolvieron el trapo de las manos de Marisol con una paciencia cuidadosa y práctica. Las manos de Rosa se movían con la memoria muscular de alguien que había curado raspones de rodillas de sus propios hijos durante décadas. Las manos de Daniel se movían con la torpeza rígida de un hombre que había pagado a otras personas para encargarse de todo durante toda su vida adulta, y que nunca antes se había arrodillado en el piso de su propia cocina para hacerlo él mismo. Los cortes eran peores de lo que se veían bajo el trapo. 3 cortes largos en la palma y el dorso de la mano de Marisol. Uno tan profundo que a Daniel se le revolvió el estómago al verlo. No era el tipo de corte que se hace al dejar caer una botella que resbala de la mano y se rompe contra el piso. Era el tipo de corte que se hace cuando alguien te fuerza algo dentro de la mano y te cierra los dedos alrededor del vidrio roto, sosteniéndolos ahí. Marisol no lloró mientras Rosa limpiaba las heridas. Solo respiraba lento, controlada, con la mandíbula tensa, con la mirada fija en algún punto más allá del hombro de Daniel, como si hace mucho tiempo hubiera aprendido a abandonar su cuerpo cuando dolía demasiado quedarse en él.
¿Quién te hizo esto?, preguntó Daniel, tan bajo que era casi solo para sí mismo. Los ojos de Marisol se encontraron con los suyos entonces, solo por un segundo. Y en ese segundo, Daniel vio algo que lo perseguiría el resto de la noche. No era desafío, ni siquiera miedo. Era una resignación agotada y vacía. La mirada de alguien que ya había intentado decir la verdad una vez, a alguien que importaba, y había aprendido exactamente cuánto valía esa verdad. Usted no me creería, dijo Marisol suavemente. Nadie lo hace nunca. Daniel no durmió esa noche. Se acostó en el cuarto de huéspedes del ala este. Le dijo a Vanessa que necesitaba espacio para pensar en el negocio de Tokio, una mentira tan delgada que dudaba que ella se la creyera, pero Vanessa no insistió. Daniel se quedó mirando el techo, repasando los últimos 8 meses en su cabeza, como si fuera una grabación que hubiera visto 100 veces sin realmente verla. Cosas pequeñas. Eso fue lo primero que le vino a la mente. Cosas pequeñas, fáciles de ignorar, que por sí solas no significaban nada. Pero acumuladas juntas, en la oscuridad de una noche sin sueño, empezaban a formar una figura que Daniel no quería mirar directamente. La vez que Vanessa perdió su pulsera de diamantes y todo el personal de la casa fue interrogado durante 2 días, hasta que apareció en su propio joyero, exactamente donde siempre había estado. La forma en que le hablaba a Rosa, técnicamente educada, pero con un filo por debajo, el tono que usa la gente cuando quiere que sepas cuál es tu lugar sin decirlo en voz alta. La forma en que la mirada del personal se desviaba hacia Vanessa y luego se apartaba rápidamente cada vez que ella entraba a una habitación. No con respeto, sino con algo más parecido a prepararse para el golpe. Daniel lo había notado todo, de la manera distraída en que un hombre ocupado nota el clima. Información de fondo, nada que requiriera acción. Se había dicho a sí mismo que Vanessa era simplemente exigente, meticulosa, como suelen ser las personas exitosas. Se había dicho muchas cosas, se daba cuenta ahora, porque era más fácil que la alternativa. A las 4 de la madrugada, incapaz de seguir ahí acostado, Daniel se levantó y bajó a la cocina, mitad con la esperanza y mitad con el temor de encontrar a Marisol empezando temprano su turno, como a veces solía hacer. Marisol no estaba, pero Rosa sí, preparando el café de la mañana, con los ojos cansados de una forma que le decía a Daniel que ella tampoco había dormido. Rosa, dijo Daniel, sentándose en la barra como solía hacerlo de niño en la cocina estrecha de su madre, antes de todo esto, antes de la mansión, del dinero, de la mujer arriba fingiendo estar dormida. Necesito que me digas la verdad. Toda. No me voy a enojar. Necesito saber qué ha estado pasando de verdad en mi propia casa. Rosa dejó la cafetera. Miró a Daniel largo rato, de la manera en que uno mira a alguien cuando está decidiendo si esto es una trampa, o si por fin, se está abriendo una puerta. Las manos de Marisol, dijo Rosa lentamente, no fueron por una botella. Lo sé. La señorita Vanessa ha hecho esto antes. No exactamente esto, pero cosas parecidas. La voz de Rosa temblaba, ya no de miedo, sino por el alivio de soltar algo que había cargado durante demasiado tiempo. Crueldades pequeñas. Cosas que se pueden explicar. Una bofetada que parece un accidente cuando alguien choca con un mueble. Amenaza sobre los papeles de inmigración a las chicas que no tienen los documentos en regla, aunque Marisol sí los tiene, aunque es mentira, porque la señorita Vanessa sabe que tienen demasiado miedo para comprobarlo. Espera a que usted no esté en casa. Es muy cuidadosa, señor Ale. Cuidadosa de la manera en que es cuidadosa la gente que ya ha hecho esto antes, y sabe exactamente hasta dónde puede llegar sin que la descubran. Daniel se quedó muy quieto. Con las manos apoyadas en la barra de mármol, sintiendo que algo en su pecho se hundía, como el hielo que se agrieta bajo un peso para el que nunca fue construido. Esta noche, continuó Rosa, más bajo ahora, Marisol me contó lo que pasó. La señorita Vanessa estaba molesta por el orden de las mesas de la boda. Había estado bebiendo.
Agarró las manos de Marisol y las forzó alrededor de la botella rota, apretó hasta que cortó, y le dijo que si le decía una sola palabra a usted, se aseguraría de que Marisol nunca más volviera a trabajar en esta ciudad. Que diría que Marisol le había robado. Que nadie contrata a una empleada acusada de robo. Cada palabra le caía a Daniel como un golpe, cada una peor que la anterior. Daniel pensó en la cara de Marisol la noche anterior. Usted no me creería. Nadie lo hace nunca. Y entendió, ahora sí, que Marisol no se refería a él específicamente. Se refería a toda una vida aprendiendo que la gente con poder protege a los suyos. Que la palabra de una empleada contra la de la prometida de un hombre rico no era siquiera una competencia justa. ¿Por qué nadie me lo dijo antes?, preguntó Daniel, aunque incluso mientras las palabras salían de su boca ya sabía la respuesta. Podía sentir la vergüenza cayéndole encima. Porque usted se va a casar con ella, dijo Rosa simplemente. Porque cuando la gente como nosotras habla en contra de gente como ella, perdemos. Lo hemos visto pasar en otras casas. Necesitábamos nuestros trabajos, señor Ale. Para algunas de estas chicas, este es el único trabajo que las mantiene alimentadas, que mantiene alimentadas a sus familias allá en su país. Uno no se arriesga a perder eso con la esperanza de que el hombre le crea a ella antes que a la mujer con la que está a punto de casarse. Daniel cerró los ojos. Durante 11 años había construido un imperio sobre el principio de que la verdad, respaldada por evidencia, siempre gana. En las negociaciones, en las cortes, en las salas de juntas llenas de hombres que alguna vez se rieron de un chico del sur de la ciudad que solo tenía una idea y una terquedad enorme. Daniel había creído, fundamentalmente, que la verdad tenía poder. Y en su propia casa, bajo su propio techo, había dejado que una mujer aterrorizara a las personas que hacían posible su vida, simplemente porque no había estado prestando atención. Porque había estado demasiado ocupado construyendo un imperio como para notar que se estaba pudriendo por dentro. ¿Dónde está Marisol ahora?, preguntó Daniel. En su casa. Le dije que no viniera hoy. Le dije que yo la cubría. Los ojos de Rosa estaban húmedos ahora, dejándose finalmente sentir el miedo que claramente había estado cargando junto a todos los demás. Señor Ale, por favor. Por favor no deje que esto le cueste el trabajo a Marisol. Tiene una niña pequeña, de 6 años. Marisol es todo lo que tiene esa niña. Daniel se levantó de la barra, con algo endureciéndose en su expresión que no había estado ahí en mucho tiempo. No era la calma calculada de una decisión de negocios, sino algo más antiguo, más crudo, más cercano al niño que solía pararse entre su madre y una puerta que se cerraba de golpe. Rosa, dijo, nadie en esta casa va a perder su trabajo hoy. Alguien más sí lo va a perder. Daniel enfrentó a Vanessa a las 7 de la mañana en el salón donde ella solía tomar su café, todavía en bata de seda, revisando correos de proveedores de la boda en su tablet, como si fuera un miércoles cualquiera. Necesitamos hablar, dijo Daniel, y algo en su tono debió cargar más peso del habitual, porque Vanessa levantó la mirada de inmediato. Su sonrisa ensayada tembló apenas una fracción. Buenos días a ti también, dijo, recomponiéndose rápido. Te ves terrible. No dormiste. Hablé con Rosa. La tablet quedó completamente quieta en las manos de Vanessa. Solo por un segundo. Un parpadeo. Desapareció casi tan rápido como apareció. Pero Daniel había pasado su carrera entera leyendo exactamente esas microexpresiones en las mesas de negociación, y la reconoció al instante por lo que era, culpa disfrazada de confusión. ¿Sobre qué?, preguntó Vanessa, dejando la tablet con una lentitud deliberada y despreocupada. Sobre lo que le hiciste a Marisol anoche. Vanessa se rió. Una risita ligera y ensayada, la misma risa que usaba en las galas cuando alguien decía algo que ella consideraba indigno de su atención. Daniel, por favor. Vas a creerle a la sirvienta antes que a mí. Antes que a la mujer con la que te vas a casar en 6 meses. Y ahí estaba. No una negación.
No, yo jamás haría eso. Solo un llamado a la jerarquía. Un recordatorio de que palabras se suponía que valía más en una casa como esa. Voy a creerle a la mujer que tiene 3 laceraciones profundas en la mano, dijo Daniel, con la voz peligrosamente calmada. Que en 8 meses jamás me ha dado una sola razón para dudar de su honestidad. Antes que a la mujer a la que acabo de ver sonreír. Sonreír de verdad, Vanessa. Mientras estaba ahí parada, sangrando. Sonreía porque estaba aliviada de que llegaras a tiempo para encargarte, dijo Vanessa, pero su voz había perdido la seda. Se había vuelto quebradiza en los bordes. Estás retorciendo esto para convertirlo en algo feo porque claramente quieres hacerlo. ¿Es esto algún tipo de culpa? Sientes lástima por ella, y ahora yo soy la villana. Rosa me contó todo. Lo del orden de las mesas. La botella. Las amenazas sobre sus papeles, que por cierto, están completamente en regla. Lo verifiqué yo mismo hace 1 hora. Amenazaste el sustento de una mujer por un asunto de asientos en la boda, Vanessa. El rostro de Vanessa cambió entonces, la máscara se le cayó por completo por primera vez en los 2 años que Daniel la conocía. Y debajo había algo más frío y más calculador de lo que él se había permitido ver. No tienes ni idea de lo que es esto, dijo Vanessa, baja y venenosa. Vivir en una casa llena de gente que te vigila cada movimiento y te lo reporta como si fueran espías. ¿Sabes lo que es que te observe constantemente un personal que cree saber mejor que tú cómo manejar tu propia casa? No te espían, Vanessa. Te tienen miedo. Hay una diferencia. Deberían tenerme miedo, soltó Vanessa, y luego, al parecer escucharse a sí misma, se detuvo en seco. Su compostura se quebró visiblemente por primera vez. Vanessa, quiero que salgas de esta casa esta misma noche, dijo Daniel, y la calma en su propia voz hasta él lo asustó un poco, lo firme y absoluta que sonaba. Y voy a cancelar la boda. El rostro de Vanessa pasó por varias expresiones en rápida sucesión, incredulidad, cálculo, y finalmente algo que se parecía casi al pánico. Vas a tirar 2 años a la basura. Vas a tirar todo lo que construimos, por una sirvienta. Estoy terminando esto, dijo Daniel, porque la mujer con la que casi me caso cree que la gente que limpia su casa no es completamente humana. Y porque en algún momento de estos 2 años, dejé de prestar atención a quién eres realmente, porque era más fácil concentrarme en la boda, en los planes, en la versión de ti en la que quería creer. Eso es mi responsabilidad. Pero ya se acabó. Daniel se dio la vuelta para irse, y detrás de él escuchó la voz de Vanessa quebrarse. Genuina, por fin, aunque no supo distinguir si era por pérdida o por furia, y ya no le importaba demasiado. Todo el mundo va a saber por qué se cayó esta boda, Daniel. Me voy a asegurar de eso. Voy a decir que estás inestable. Que tuviste algún tipo de crisis nerviosa. Daniel se detuvo en la puerta, y por primera vez en toda la mañana, se permitió algo parecido a una sonrisa. Pequeña, cansada, y completamente sin calidez. Diles lo que quieras, dijo. Tengo las grabaciones de seguridad de las cámaras de la cocina que instalé después de un susto con un robo hace 2 años. Se me había olvidado que seguían funcionando hasta esta mañana. Lo capturaron todo, Vanessa. Cada segundo. El silencio detrás de él fue respuesta suficiente. La casa se sintió diferente esa tarde. Más ligera de alguna manera, aunque nada del mármol y los candelabros había cambiado físicamente. Las pertenencias de Vanessa fueron empacadas por una empresa de mudanzas que Daniel contrató en cuestión de 1 hora. Eficientes e impersonales. Cajas desapareciendo por la misma puerta principal por la que Vanessa había pasado cientos de veces. Solo que esta vez no había vuelta planeada. Daniel manejó personalmente hasta el apartamento de Marisol, algo que no había hecho por ningún empleado en años. Normalmente estas cosas se manejaban a través de recursos humanos, a través de Rosa, a través de la distancia cuidadosa que la riqueza construye entre las personas sin que nadie realmente se lo proponga.
pero esto no se sentía como algo que se pudiera delegar. Marisol vivía en un modesto departamento de 2 habitaciones en el lado oeste de la ciudad. El tipo de edificio con un timbre que no siempre funcionaba y un pasillo que olía a la comida de alguien 3 pisos más arriba. Cuando Marisol abrió la puerta, con la mano recién vendada ahora, de manera profesional, lo miró con una expresión atrapada entre la confusión y el pavor. Como si estuviera preparándose para que cayera el otro zapato, como parecía siempre pasar en historias como la suya. Señor Ale, dijo con cuidado. ¿Pasa algo? ¿Hice algo malo? No, dijo Daniel rápidamente, escuchando el miedo en su voz y odiando que su aparición repentina lo hubiera provocado. No, Marisol, no hiciste nada malo. Vine a disculparme. Detrás de Marisol, una niña pequeña se asomó por el marco de la puerta. 6 años, cabello oscuro y rizado, ojos curiosos que todavía no habían aprendido a esconderse detrás de la cautela como los de su madre. «Mamá, ¿quién es?», preguntó la niña. «Está bien, mija. Ve a terminar tu tarea», dijo Marisol con dulzura, y la niña desapareció dentro del departamento, aunque Daniel la sorprendió asomándose por la esquina un momento después de todas formas. «¿Puedo pasar un minuto?», preguntó Daniel. «No te voy a quitar mucho tiempo». Marisol dudó, luego se hizo a un lado, y Daniel se encontró sentado en una pequeña mesa de cocina con sillas que no combinaban, en un departamento que hubiera cabido 2 veces dentro de su salón, sintiéndose más cómodo de lo que se había sentido en su propia mansión en mucho tiempo. Le recordaba a algún lugar, a alguien. «Despedí a Vanessa», dijo Daniel. «Cancelé el compromiso. Tengo las grabaciones de seguridad de la cocina. Vi lo que te hizo, Marisol. Todo. Debí haberlo sabido antes. Debí haber estado prestando más atención a lo que pasaba en mi propia casa. Y no lo hice, y eso es responsabilidad mía. Lo siento mucho de que mi descuido te haya costado un dolor y un miedo que nunca debieron tocarte». Los ojos de Marisol se llenaron de lágrimas, y esta vez no luchó contra ellas. Solo dejó que cayeran en silencio mientras procesaba lo que Daniel le estaba diciendo. «Usted me creyó», dijo Marisol, casi como si no confiara del todo en sus propias palabras aunque las estuviera diciendo. «Nadie nunca. Digo, los empleadores, siempre se ponen del lado de». «Lo sé», dijo Daniel en voz baja. «Rosa me dijo que así suele ser. Por eso estoy sentado aquí en lugar de un representante de recursos humanos con un paquete de indemnización y un acuerdo de confidencialidad. Mereces más que una carta formal, Marisol. Merecías más desde hace 8 meses, honestamente, si yo hubiera estado prestando atención». Marisol se secó los ojos con el dorso de su mano sana, y dejó escapar una pequeña risa incrédula. Seguía pensando que si solo mantenía la cabeza baja, si no causaba problemas, con el tiempo ella se cansaría. Nunca pensé que realmente fuera a parar. «Ya paró», dijo Daniel con firmeza. «Y quiero hacer más que solo despedirla. Quiero asegurarme de que tú y tu hija estén bien cuidadas. No como caridad, sino porque lo que te pasó en mi casa, bajo mi vigilancia, y pienso enmendarlo». «Señor Ale, no tiene que hacerlo». «Sé que no tengo que hacerlo», dijo Daniel. «Quiero hacerlo». «Hay una diferencia». Daniel hizo una pausa, mirando hacia el pasillo donde la sombra de la niña seguía apareciendo y desapareciendo. «¿Cómo se llama?» «Sofía», dijo Marisol, con una pequeña sonrisa abriéndose paso a pesar de todo. «Quiere ser doctora. Ve esos programas médicos y me diagnostica cosas que definitivamente no tengo». Daniel se rió, una risa real, sorprendiéndose de lo bien que se sentía después del peso de las últimas 24 horas. «Suena inteligente». «¿Lo es? Más lista que yo algunos días». Marisol bajó la mirada hacia su mano vendada, dándole vueltas lentamente. Solía pensar que ser invisible era lo más seguro que podía ser. Solo hacer el trabajo, no causar problemas.
No dejar que nadie me notara lo suficiente como para tener una opinión sobre mí. Pero anoche, cuando usted se arrodilló en el piso de esa cocina y me preguntó qué había pasado, en lugar de simplemente decirle a Rosa que limpiara todo, no sé. Sentí que tal vez ser vista no era lo peligroso. Tal vez era justo lo que había necesitado todo este tiempo. Daniel no tuvo una respuesta lista para eso, no de inmediato, porque algo en la manera en que Marisol lo dijo se le asentó dentro tranquilamente y se quedó ahí, dando vueltas despacio, como una piedra que necesitaría tiempo para examinar por completo. Las noticias corrían rápido en los círculos de Daniel. Siempre corrían rápido en ese ecosistema particular de galas, salas de juntas y cenas de club de campo, donde todos sabían los asuntos de todos 3 días antes de saberlos ellos mismos. Para el viernes, empezaron a llegar las llamadas. Periodistas que querían una declaración sobre el escandaloso compromiso cancelado. Viejos socios de negocios buscando chismes disfrazados de preocupación. Incluso Dolores, una vieja amiga de la madre de Daniel, del barrio, llamó para preguntarle si estaba bien, con un tono que sugería que ya había escuchado 4 versiones distintas de la historia y no creía ninguna por completo. Daniel no dio entrevistas. Emitió un breve comunicado a través de su publicista. Daniela le confirma el fin de su compromiso con Vanessa Cole. Pide privacidad durante este momento y no tiene más comentarios. Y dejó que la especulación girara a su alrededor. Lo que hizo en su lugar fue más silencioso y, en cierto modo, más difícil. Daniel se sentó con su directora de recursos humanos e instituyó una revisión completa de cada queja de personal doméstico y corporativo presentada en los últimos 3 años. No solo en la mansión, sino en cada propiedad y cada negocio que poseía. Lo que encontraron lo enfermó. Pequeños patrones de quejas ignoradas. Reclamos presentados y silenciosamente enterrados por gerentes que habían aprendido, correctamente, que hacer preguntas incómodas sobre gente cercana a Daniel Ale era una manera rápida de perder el propio trabajo. Una cultura invisible para él, porque nunca había tenido razón para buscarla, donde la gente con menos poder había aprendido que lo más seguro era guardar silencio. ¿Cómo no vi esto? Le preguntó Daniel a su directora de recursos humanos, una mujer aguda y directa llamada Patricia, que trabajaba con él desde hacía 6 años y claramente había estado sentada sobre sus propias frustraciones. Porque usted nunca preguntó, señor Ale, dijo Patricia, no con crueldad, pero tampoco suavizándolo. Nadie en la cima suele hacerlo, hasta que algo lo obliga. Usted construyó algo impresionante, pero las cosas impresionantes proyectan sombras largas, y la gente aprende a vivir tranquila dentro de ellas y eso es lo que mantiene su sueldo llegando. Daniel absorbió eso de la misma forma en que absorbía las verdades difíciles en los negocios, sin flaquear por fuera, pero dejando que le reformara algo por dentro. En las semanas siguientes, renovó por completo el sistema de quejas de todas sus empresas y propiedades. Canales de denuncia anónimos que de verdad llegaban directamente a él. Investigadores externos para las quejas graves, aislados de la política interna. Un fondo establecido silenciosamente para apoyar a empleados que enfrentaran exactamente el tipo de situación que había enfrentado Marisol, ayuda legal, vivienda de emergencia, lo que hiciera falta. Daniel no lo hizo por publicidad. Le pidió específicamente a Patricia que lo mantuviera fuera de los comunicados de prensa, fuera de las redes sociales corporativas que aman convertir las buenas acciones en contenido. Esto no era una campaña. Era una corrección. Pero también empezó, cada vez más seguido, a encontrar razones para estar en casa justo cuando comenzaba el turno de Marisol, en lugar de después de que terminara. Cosas pequeñas al principio. Preguntarle a Rosa cómo iba el cronograma de la renovación de la cocina, cuando en realidad solo quería una excusa para estar en la habitación. Aprendiendo, sin admitirse del todo a sí mismo porque le importaba, que Marisol tomaba su café negro con una cucharada de azúcar, que tarareaba viejos boleros por lo bajo cuando creía que nadie la escuchaba, que tenía una risa que parecía guardar con cuidado, como si la estuviera racionando, y que cuando finalmente salía sin guardia, iluminaba la habitación de una forma que hacía que algo en el pecho de Daniel se sintiera cálido y desconocido. Una tarde,
3 semanas después de aquella noche terrible en la cocina, Daniel la encontró de nuevo cerca de la misma barra, esta vez riéndose de algo que Sofía le decía por videollamada, con el teléfono apoyado contra la azucarera. Su venda ya reducida a una pequeña tira de cinta, la herida sanando bien. Perdón, dijo Marisol al verlo, buscando rápido el teléfono. Sé que no debería. Está bien, dijo Daniel rápido. En serio. Deja que termine de contarte lo que sea que te está contando. Se te ve feliz. Marisol lo estudió un momento, con algo curioso y un poco cauteloso en su expresión, la misma cautela que 8 meses trabajando en esa casa, y quién sabe cuántos años antes de eso, le habían enseñado a cargar. Ha estado diferente últimamente, dijo con cuidado. Más callado. Más amable, la verdad, si no suena raro decir eso de su jefe. Es un cambio malo. No, dijo Marisol, y ahí estaba otra vez esa risa racionada, pequeña pero real. No es malo para nada. Todo fue pasando despacio, como suelen pasar las cosas reales. Nada parecido al torbellino romántico que Daniel alguna vez confundió con amor junto a Vanessa. Sin galas, sin fotógrafos, sin vídeos de propuesta cuidadosamente producidos para redes sociales. Solo pequeños momentos acumulándose en silencio hacia algo que ninguno de los dos se apresuraba a nombrar. Daniel empezó a quedarse en casa a cenar más seguido, y de alguna forma esas noches terminaban con él en la cocina mucho después de que terminara el servicio oficial del personal, hablando con Marisol mientras ella terminaba sus tareas de cierre, aprendiendo cosas sobre su vida que nunca se había molestado en preguntarle a ningún otro empleado. Marisol había llegado a Estados Unidos desde Guatemala a los 19 años, siguiendo a una prima mayor, trabajando 3 empleos algunos años para sobrevivir, mientras el padre de Sofía, un hombre que había prometido el mundo y no había entregado absolutamente nada, se alejaba de la vida de ambas antes de que Sofía cumpliera 2 años. Marisol se había pagado clases nocturnas para una certificación en educación infantil, soñando en silencio con abrir algún día su propia guardería. Un sueño que había guardado y escondido durante tanto tiempo que casi olvidaba que todavía lo cargaba. ¿Por qué nunca mencionaste eso?, preguntó Daniel una noche, sentados los dos en la pequeña isla de la cocina con tazas de té, Sofía dormida hacía rato en el cuarto de huéspedes, donde ahora a veces se quedaba los fines de semana, cuando los arreglos de niñera de Marisol fallaban y Daniel insistía, de verdad insistía, en que trajera a su hija en lugar de resolverlo por su cuenta. ¿Mencionar qué? La guardería. La certificación. Cualquiera de esas cosas. Llevas 8 meses manejando mi casa y nunca supe que tenías sueños que no tenían nada que ver con limpiar mi cocina. Marisol envolvió sus manos alrededor de la taza, considerando la pregunta más tiempo del que quizás merecía. Porque soñar cosas así se siente peligroso decirlo en voz alta cuando no estás segura de que algún día tendrás el dinero o el tiempo para hacerlo realidad. Es más fácil solo hacer el trabajo que tienes enfrente. Soñar se siente como algo para gente que tiene espacio para caerse. Ahora tienes espacio, dijo Daniel en voz baja. Marisol lo miró, con algo cuidadoso e indagador en su expresión. Lo tengo. O eso es fácil de decir cuando nunca has tenido que tener miedo de perderlo todo de la noche a la mañana. No era una acusación exactamente, más bien una pregunta honesta, del tipo que merecía una respuesta honesta y no una respuesta que solo consolara. Daniel lo pensó en serio antes de hablar. Tienes razón, admitió. No entiendo del todo cómo es vivir la forma en que tú has vivido. Crecí con menos de lo que tengo ahora, pero nunca tuve que sentir el miedo que describes. No puedo prometerte que lo entiendo todo, pero sí puedo prometerte esto, sea lo que decidas que quieres, la guardería, la certificación, lo que sea que venga después, vas a tener el espacio para intentarlo. No porque te esté rescatando, sino porque te has ganado todo el apoyo que cualquiera pueda ofrecerte. Y no deberías haber tenido que ganártelo en primer lugar. Debió haber estado ahí desde siempre. Marisol se quedó callada un largo momento, y cuando finalmente habló, su voz sonaba espesa. No sé cómo confiar en esto.
En que me pasen cosas buenas sin que haya truco. Toda mi vida me enseñó a esperar el truco. No hay truco, dijo Daniel simplemente. Te lo prometo. Marisol lo estudió, realmente lo estudió, de una forma que se sentía como si buscara no solo en sus palabras, sino en los años detrás de ellas, evaluando si esto era otra versión de la misma historia de siempre, o algo genuinamente diferente. Lo que sea que encontró pareció satisfacer algo en ella, porque la tensión en sus hombros se relajó apenas, y se dejó inclinar un poco hacia el calor del momento en lugar de resistirlo. Para que lo sepa, dijo suavemente, esa noche en la cocina, cuando todos los demás tenían una versión de la historia lista para protegerse a sí mismos, y usted se arrodilló y simplemente me preguntó qué había pasado. Esa fue la primera vez en mucho tiempo que alguien hizo que mi verdad importara más que la comodidad de otra persona. Daniel sintió que algo se movía en su pecho, cálido y tranquilo, completamente distinto de todo lo que había sentido con Vanessa en 2 años de romance cuidado y actuado. Siempre debió importar, dijo. Solo lamento que me haya tomado tanto tiempo demostrártelo. Pasaron 6 meses de la manera en que pasan los meses cuando algo real está echando raíces en silencio. No sin complicaciones, no sin la fricción normal de dos personas de mundos muy distintos aprendiendo los ritmos del otro, pero de forma constante y honesta, sin nada que se pareciera a la actuación que había sido su compromiso con Vanessa. Daniel financió la guardería de Marisol, no como un regalo caído del cielo, sino como un préstamo que ella misma insistió en estructurar, con términos de pago reales que ella negoció, negándose de plano a que fuera caridad. «Quiero construir esto yo misma», le dijo con firmeza. «Tú puedes abrir la puerta. Yo soy la que tiene que cruzarla». Daniel respetó eso más de lo que podía expresar con palabras, viéndola pasar sus tardes libres estudiando planes de negocio y permisos de zonificación con la misma determinación silenciosa que alguna vez usó para sobrevivir circunstancias que hubieran destruido a la mayoría de las personas. Sunrise Steps Early Learning abrió esa primavera, en un local convertido en el lado oeste de la ciudad, 6 semanas antes de la fecha que hubiera sido la boda de Daniel con Vanessa, una fecha que Daniel apenas registró hasta que Rosa la mencionó de pasada, y aún así le llegó con el peso emocional de un titular sobre la vida de otra persona. Vanessa, por su parte, había reaparecido 2 veces. Una a través de una carta de un abogado amenazando con una demanda por daño reputacional, que el equipo legal de Daniel desmontó en una semana en cuanto entraron en la conversación las grabaciones de seguridad. Y otra en una columna de chismes que pintaba a Daniel como un hombre inestable y a Marisol como una especie de oportunista calculadora, una narrativa que duró exactamente lo que tardaron otras 3 exempleadas domésticas, envalentonadas por los nuevos canales de denuncia que Daniel había establecido, en presentarse de manera independiente con sus propios relatos sobre el comportamiento de Vanessa a lo largo de los años. Después de eso, la historia murió en silencio, como suele morir la indignación fabricada cuando la verdad simplemente se niega a cooperar con ella. En la inauguración de la guardería, pequeña y sin lujos por decisión propia, sin prensa, sin fotógrafos, solo familias del vecindario y un puñado de globos que Sofía había insistido en elegir ella misma, Daniel se quedó al fondo del pequeño grupo, viendo a Marisol cortar el listón con unas manos completamente sanadas. Sin rastro visible de cicatrices, aunque él sospechaba que algunas marcas como esas nunca desaparecen del todo. Las que están por debajo de la piel. Ella hizo esto, dijo Rosa a su lado en voz baja, secándose los ojos sin vergüenza. Todo esto. De la nada. Ella lo hizo, coincidió Daniel. Yo solo abrí una puerta. Usted hizo más que eso, señora Le. Rosa le dio unas palmaditas en el brazo, ese tipo de cariño casual que había crecido entre ellos con los meses, la relación de patrón y empleada disolviéndose lentamente en algo más parecido a una familia. Usted escuchó. En una casa como la suya, eso es más raro de lo que la gente cree. Más tarde esa noche, después de que las últimas familias recogieron a sus hijos y el pequeño local quedó en silencio, Daniel encontró a Marisol sentada en el escalón de la entrada, mirando hacia la calle con una expresión entre el agotamiento y la incredulidad. La mirada particular de alguien que todavía está alcanzando su propia buena fortuna. Cansada.
Preguntó Daniel, sentándose junto a ella. Cansada feliz, dijo Marisol. El mejor tipo de cansancio. Marisol lo miró de reojo, con algo suave y sin defensas en su expresión que Daniel había aprendido, con los meses, a reconocer como confianza. Ganada con esfuerzo, ofrecida con cuidado, y valiosa para el más que cualquier negocio que hubiera cerrado en su carrera. Gracias, dijo Marisol. Por todo esto. Pero especialmente por esa primera noche. Por arrodillarte en lugar de darte la vuelta. Casi me doy la vuelta, admitió Daniel en voz baja. Quiero que lo sepas. Te vi llorando y mi primer instinto, vieja costumbre supongo, fue no involucrarme. Dejar que alguien más se encargara. No estoy orgulloso de eso. Pero no te diste la vuelta. No, dijo Daniel. No lo hice. Marisol extendió la mano con cierta timidez y entrelazó sus dedos con los de Daniel. La misma mano que alguna vez estuvo envuelta en un trapo ensangrentado, ahora firme y cálida contra su palma. Algunas de las mejores cosas de la vida pasan en el medio segundo entre casi darte la vuelta y elegir quedarte, dijo suavemente. Me alegra que hayas elegido quedarte, Daniel. Era la primera vez que ella lo llamaba por su nombre de pila. Y algo en escucharlo en su voz, tranquilo y natural, completamente sin la distancia cuidadosa que ella solía mantener, se sintió como una puerta que finalmente terminaba de abrirse. No todo en esta nueva etapa fue fácil. Y Daniel nunca fingió que lo era, ni ante sí mismo ni ante las personas que ahora más le importaban en la vida. Hubo momentos de verdadera dificultad. Los viejos socios de negocios que levantaban las cejas ante su relación con la sirvienta, nunca diciéndolo abiertamente, pero dejando que la insinuación colgara en silencios incómodos durante las cenas. La navegación torpe de un mundo donde a Marisol le habían enseñado, implícita y explícitamente, durante años, que la gente como ella existía para servir a la gente como él. Y desaprender esa lección le tomó a Daniel más que buenas intenciones. Hubo una cena, 4 meses después de que empezaran su relación, con un socio de negocios de años llamado Charles Whitfield, un hombre al que Daniel conocía desde hacía más de una década, que hizo un comentario en la mesa. Ligero, descuidado, dicho con la crueldad casual de alguien que nunca había tenido que cuestionar sus propias suposiciones, sobre lo refrescante que era que Daniel hubiera encontrado a alguien tan sencilla, después de los gustos caros de Vanessa. Las palabras cargaban un trasfondo inconfundible que todos en la mesa escucharon y nadie mencionó. Marisol se excusó en silencio hacia el baño, y Daniel la encontró ahí 10 minutos después, no llorando, solo de pie muy quieta junto al lavabo, recomponiéndose de la manera en que claramente había tenido que recomponerse muchas veces antes, en situaciones que la reducían a menos de lo que era. Lo siento, dijo Daniel. Debí haber dicho algo en la mesa. No tienes que pelear todas mis batallas por mí, dijo Marisol, aunque su voz cargaba un cansancio que contaba una historia distinta. He estado sorteando comentarios así toda mi vida. Sé cómo manejarlos. Tal vez, dijo Daniel, pero ya no deberías tener que manejarlo sola. No estando conmigo, no con gente a la que llamo amigos. Si Charles no puede hablarte con el mismo respeto con el que le hablaría a cualquier otra persona en esa mesa, entonces no es alguien que necesite en mi mesa. Esa noche, después de que terminó la cena, Daniel llamó a Charles directamente y le dijo, con claridad y sin espacio para malentendidos, que comentarios como el que había hecho no eran bienvenidos alrededor de Marisol ni de nadie más, y que sus tratos de negocios necesitarían reflejar esa comprensión de ahora en adelante. Le costó algo. Charles era influyente, conectado, útil en la moneda particular de la industria de Daniel. Pero Daniel descubrió que ya no le importaba mucho ese costo, no cuando lo comparaba con lo que le estaría pidiendo a Marisol que absorbiera en silencio si él se quedaba callado. Con el tiempo, aquello se convirtió en un patrón que definió la relación de una forma que Daniel no había anticipado del todo cuando se arrodilló por primera vez en el piso de su cocina 8 meses antes. No solo era amor, aunque ciertamente lo era, profundo y constante y distinto a todo lo que había experimentado con la actuación cuidadosa de su compromiso con Vanessa,
sino una especie de corrección continua, una elección diaria de ver a las personas por completo en lugar de a través de la ceguera cómoda que la riqueza y la comodidad alguna vez le habían permitido. Sofía, por su parte, se adaptó a la extraña nueva forma de su familia con la flexibilidad natural de una niña de 6 años, y luego 7, llamando a Daniel por su nombre primero, hasta que eventualmente, sin que ninguno de los dos adultos lo sugiriera, llegó ahí por su cuenta una noche mientras él la ayudaba con la tarea en la isla de la cocina, probando la palabra papá con timidez, observando su rostro en busca de una reacción, como hacen los niños cuando están probando si algo es seguro. Para quedárselo. Daniel tuvo que salir de la habitación un momento después de eso, quedándose solo en el pasillo con la mano apoyada contra la pared, abrumado por una emoción para la que no tenía el lenguaje adecuado, ni siquiera después de 11 años negociando acuerdos millonarios con compostura entrenada. Cuando regresó, simplemente se sentó de nuevo a su lado y dijo en voz baja, «Me gusta eso». «Si a ti te parece bien, me gusta mucho». Sofía sonrió, con esa sonrisa desdentada y encantada, y volvió a su tarea de matemáticas como si nada monumental acabara de pasar, de la manera en que a veces hacen los niños, tratando los momentos más grandes con la misma confianza tranquila que traen a todo lo demás, confiando en que las cosas buenas, una vez encontradas, simplemente están destinadas a quedarse. Un año exacto después de aquella noche terrible en la cocina, Daniel estaba de pie en la misma habitación, aunque ahora se veía completamente distinta. Repintada de un cálido color crema en lugar del blanco frío que Vanessa había insistido en tener. Cortinas nuevas que Marisol misma había elegido. Un corcho junto al refrigerador cubierto de los dibujos de Sofía y una creciente colección de volantes de eventos de la guardería. Daniel había planeado este momento con cuidado, en una rara desviación de la espontaneidad que había caracterizado la mayor parte de su relación, no porque necesitara la actuación de una propuesta perfecta, sino porque quería que Marisol supiera, sin lugar a dudas, que esa habitación que alguna vez había guardado su peor noche también podía guardar una de las mejores. Marisol entró después de acostar a Sofía, tarareando uno de sus boleros por lo bajo, y se detuvo en seco al verlo de pie junto a la barra. La misma barra, notó Daniel con una pequeña sonrisa privada, donde alguna vez se arrodilló para vendarle la mano ensangrentada. «¿Qué está pasando?», preguntó Marisol, con una sonrisa ya asomándose en su boca, algún instinto diciéndole que esta noche era distinta. «He estado pensando mucho en esta habitación», dijo Daniel, «en la noche en que todo cambió. Antes pensaba que había sido la peor noche de mi vida, verte herida y darme cuenta de todo lo que había fallado en ver bajo mi propio techo. Pero ahora lo entiendo de otra manera. Esa fue la noche en que por fin empecé a prestarle atención a lo que de verdad importa». Daniel se arrodilló de nuevo, la misma postura, el mismo lugar del piso, aunque esta vez sus manos no buscaban un botiquín, sino una pequeña caja de terciopelo que había llevado en el bolsillo toda la noche, esperando el momento correcto. La mano de Marisol voló hacia su boca, las lágrimas ya juntándose. El trapo de cocina de aquella primera noche terrible en ningún lugar a la vista ahora, reemplazado solo por sus propias manos, firmes y sanadas, extendiéndose hacia él. «Marisol», dijo Daniel, con la voz espesa de una emoción que no hizo ningún esfuerzo por esconder. «Me enseñaste que ver a alguien, verlo de verdad, su dolor y su fuerza y sus sueños que ha tenido demasiado miedo de decir en voz alta, es lo más valiente y más importante que una persona puede hacer por otra. Me enseñaste que el amor no se trata de actuación ni de apariencias, las cosas que confundí con lo real durante la mayor parte de mi vida. Se trata de elegir, cada día, arrodillarse en lugar de darse la vuelta. Quiero pasar el resto de mi vida eligiéndote a ti. ¿Te quieres casar conmigo?». Marisol se dejó caer al piso con él, sin esperar a que se levantara, envolviéndolo en un abrazo que cargaba el peso de todo lo que habían sobrevivido juntos. Sus lágrimas, la firmeza de Daniel, ambos por fin completamente vistos el uno por el otro, de una forma que ninguno de los dos se había atrevido del todo a esperar. «Sí», susurró Marisol contra su hombro. «Sí, 1000 veces sí». Desde el pasillo, una vocecita se alzó, alegre y para nada sorprendida. «Por fin».
anunció Sofía, que se había escapado de la cama para ver toda la escena, sonriendo de oreja a oreja. Llevo esperando esto una eternidad. Los dos se rieron entre lágrimas, y Daniel jaló a su hija, porque eso era ahora en todos los sentidos que importaban, hacia el abrazo también. Los tres arrodillados juntos en el piso de la cocina donde, un año antes, una mujer había llorado sola, escondiendo sus heridas, creyendo que nadie jamás elegiría verla de verdad. Alguien lo hizo. Y al elegir verla, Daniel encontró la versión más verdadera y más sin defensas de sí mismo en el proceso. Hay una moraleja en esta historia que va más allá del final de Cuento de Hadas, algo que vale la pena llevarse mucho después de que termine este vídeo. La bondad no se anuncia a gritos. Casi nunca se ve como un gesto grandioso o un rescate dramático. A veces solo se ve como arrodillarse cuando sería mucho más fácil darse la vuelta. Se ve como hacer una pregunta más en lugar de aceptar la respuesta fácil. Se ve como elegir ver de verdad a las personas que nos rodean, a las que nos sirven el café, limpian nuestras casas, trabajan en silencio de fondo en nuestras vidas ocupadas, como seres completamente humanos, merecedores de dignidad, los estén observando o no. Si esta historia los conmovió aunque sea un poco, si les recordó que las decisiones más pequeñas que tomamos en los momentos más comunes pueden cambiar el curso entero de la vida de alguien, les agradecería muchísimo que le dieran like a este vídeo. De verdad ayuda a que este canal siga contando historias como esta. Y si quieren más historias como la de Daniel y Marisol, historias de amor, coraje y esos momentos silenciosos donde todo cambia, suscríbanse para no perderse la próxima. Y si conocen a alguien que hoy necesita un recordatorio de que importa, de que es visto, de que su historia todavía no ha terminado, por favor compartan este vídeo con esa persona. Nunca se sabe a cuántas vidas puede tocar. Gracias por quedarse conmigo hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.